Se titula Creencias Erróneas. Y hablamos sobre algunos tipos de filosofías, religiones, creencias del ser humano, inventos del ser humano. Y hablábamos sobre el agnosticismo, el ateísmo, y qué es lo que enseñan estas doctrinas. El politeísmo. Pero también hablamos del monoteísmo. Amén. De que hay un pueblo, hermanos, milenario, que está asentado allá en el Medio Oriente, y la Biblia dice o declara que es el ombligo de la tierra. Y ustedes saben de qué pueblo estoy hablando. Del pueblo de Israel. El pueblo que Dios llamó para ser un pueblo santo, para ser un pueblo apartado, para ser un pueblo escogido, que proclamase que hay un solo Dios vivo y verdadero, y que a través de sus hombres santos que Dios escogió, dio lugar, origen a este maravilloso libro conocido como las Sagradas Escrituras. Y el pueblo de Israel, a pesar de que fue disperso en todo el mundo, es un pueblo que no perdió su cultura, que no perdió sus raíces, que no perdió su lengua, a pesar de que por 2000 años no fueron un país, no fueron una nación, no fueron un estado, estuvieron dispersos. Pero se cumple la palabra de Dios cuando el profeta Isaías profetizó diciendo: los juntaré de los 4 puntos cardinales de la tierra, y en un solo día los haré una nación. Aleluya. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él también habló diciendo que el pueblo de Israel se convertiría en nación. Y el 14 de mayo de 1948, hermanos, fue cuando esto se proclamó, e Israel se constituyó como un estado libre, soberano e independiente. Después de ver que el diablo los quiso exterminar, los quiso desaparecer de sobre la faz de la tierra, porque el diablo siempre ha buscado, hermanos, exterminar al pueblo de Israel, y hasta el día de hoy. Y se cumplieron 70 años. Y estamos, hermanos, en vísperas del retorno, o más bien de que el arrebatamiento de la iglesia acontezca. Estamos en vísperas. Observa lo que está ocurriendo en el mundo. Antier hubo un mega terremoto en Anchorage, Alaska, y se ven las fotografías de cómo los caminos, las carreteras se hundieron. Autos hundidos allá en el barranco, allá cómo se desniveló, las carreteras se desbarataron. Y Dios está hablando, y Dios nos está diciendo: alertas, alertas. Hermano, cada terremoto que hay sobre la faz de la tierra, Dios nos está diciendo: yo vengo pronto. Cada vez que tú sales a la calle y contemplas la maldad del ser humano, te está diciendo: yo vengo pronto. Cada que tú escuchas una noticia en la que asesinaron a una persona, a un joven, a una señorita, el Señor te está diciendo: yo vengo pronto.
Porque el Señor dijo, antes de que yo venga por mi iglesia, la maldad se multiplicaría sobre la faz de la tierra. La corrupción estaría latente. Hombres amadores de sí mismos, dice la palabra del Señor. Pero parece que entre más Dios nos habla, nosotros decimos, no pasa nada. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿En dónde estamos ubicados? Y llegan y tocan a tu puerta y cualquier pelafustán, disculpen la expresión, cualquier pelele que te viene hablando de una doctrina errada, le abres la puerta y lo dejas entrar a tu casa para que te hable mentira, para que te hable engaño, para que te hable error. ¿Por qué no te dedicas a leer la Escritura? Dice la palabra del Señor que ahí está la luz a todo hombre, hacia toda verdad, para que seas salvo por medio de Cristo Jesús. Pero te toca el mormón a tu puerta, te toca el testigo de Jehová, te toca quien sea, te toca la puerta una persona, un filósofo, un letrado que te viene hablando de cosas vanas, y lo sientas en tu sala y le pones atención, pero no pones atención a la palabra del Señor. Cierras tus oídos y tu corazón a lo que Dios tiene para ti como un mensaje de salvación, como un mensaje de advertencia a todas las cosas que están ocurriendo, para que tú y yo estemos preparados y cuando el Señor venga por su iglesia, hermanos, podamos escapar de la gran tribulación que viene sobre este mundo. ¿A dónde fue Peña Nieto un día antes de que se cambiase el poder ejecutivo en este país? ¿No fue a Argentina y se reunió con los G20? Y les he predicado un montón de veces, un sinfín de veces, que ahí en el G20, ahí está el hombre que ha de tomar el poder, no en una nación, no en un estado, sino en todo el mundo. ¿Cuáles son las reuniones? ¿Cuáles son los tratados que se consideran o que se toman en cuenta? Y se estaba hablando del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es que se va a instituir una sola creencia. Y no tendrás lugar a creer en otra cosa si no antes adoras al anticristo. Nunca nos dicen cuáles fueron los acuerdos que se tomaron en esas reuniones. El G20 significa 20 países que conforman ese tratado y que toman acuerdos. Y yo siempre les he dicho que ahí entre ellos está el hombre de iniquidad. Solamente lo único que se está esperando es que ocurra algo que tiene que acontecer, y el diablo lo sabe. Y si el diablo lo sabe, nosotros con mucho más razón. Porque la Escritura nos dice que no somos ignorantes, sino que estamos llenos del conocimiento de Dios, hermanos. Amén. Para estar apercibidos, para estar prevenidos, para que no nos agarre en curva, hermanos. Y el diablo sabe que cuando la iglesia sea quitada, entonces al otro día estarás viendo en las noticias, en tu pantalla 4K, ahí de 55, 60, 70, 80 pulgadas, la cara de tu próximo gobernante.
porque inmediatamente se dará a conocer. La Escritura dice: ¿y por qué no se ha manifestado en este tiempo? Porque hay algo que se lo impide, y es la iglesia, que está orando, que está aquí en la tierra, y que Dios tiene misericordia de ella. Pero ellos nada más están esperando que se escuche un clamor, un mensaje, no a nivel nacional, sino a nivel mundial, en el que digan: millones de seres humanos han desaparecido de sobre la faz de la tierra. Y entonces, a partir de ese momento, se reunirán el G20, el G6 y no sé cuántas agrupaciones de países existen, y se reunirán en la ONU, en la Unión Europea, en la Organización de las Naciones Unidas, en Estados Unidos, allá en en Nueva York, y en la Unión Europea, allá, hermanos, donde dice la Escritura que se han de conformar 10 países, 10 reinos, 10 poderes, de la cual la palabra del Señor dice que algunos de esos reinos caerán, porque se opondrán a ese gobierno. Y el cuerno pequeño, que tenía ojos y boca y hablaba grandes blasfemias en contra de Dios, creció. Yo no sé si tú te dejas manipular fácilmente por las doctrinas que llegan a la puerta de tu casa. Pero si tú no estás empapado con el conocimiento de la palabra de Dios, fácilmente eres presa de esas doctrinas. Por eso es que estamos hablando de estas cosas, hermanos. No nos ponemos aquí a hablar para entretenerlos. Tú vienes aquí porque vienes a aprender. Es la escuela dominical. Tú vienes aquí a adquirir conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Aleluya. En esta segunda parte vamos a hablar sobre el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es una palabra formada de dos vocablos griegos. Significa todo es Dios. Eso es lo que significa panteísmo. Las personas allá asiáticas o que viven en algunos países del Medio Oriente que practican el panteísmo dicen que todo es Dios. Es un sistema religioso filosófico de los que creen en la totalidad del universo, que es única. Los que practican el panteísmo creen en los árboles, que el árbol es una divinidad, que las piedras, la tierra, el agua, el fuego, los pájaros, los reptiles son dioses. Y el hombre, todos son, según el panteísmo, parte de Dios. Tienen la creencia, los que practican esta doctrina, que Dios vive y se expresa por medio de la materia y de fuerzas. Por eso cuando ven a un volcán hacer erupción, por ejemplo, los filipinos creen, y ellos, hermanos, hacen sacrificios humanos y avientan a un ser humano en la boca del volcán. Los filipinos. Y es que es una zona de actividad volcánica tremenda, en el que constantemente los volcanes están haciendo erupción, están explotando, están derramando lava, roca derretida, metales derretidos a miles de grados centígrados de temperatura.
De la misma manera que el alma se expresa por medio del cuerpo. ¿Cómo se originó este sistema? La respuesta está en Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 23. Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 23. Dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, o sea, está hablando del Dios eterno, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aleluya. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que todo ser humano sobre la faz de la tierra, desde tiempos inmemoriales, tiene pleno conocimiento de conciencia de que toda la naturaleza que observa es obra de un creador todopoderoso. Aleluya. Amén. Amén. Pues dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, esto nos da total claridad en que no hay ningún ser humano que se pueda excusar diciendo: es que yo no sabía que había un Dios todopoderoso. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, dijeron: vamos a crearnos nuestros propios dioses. Y su necio corazón fue entenebrecido. Es la necedad del hombre. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiando la gloria del Dios incorruptible, a Él la gloria y la honra, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Dice aquí que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, y por eso la gente adora a las aves, adoran al águila imponente, adoran al toro, adoran a las montañas, adoran el mar, la potencia, la fuerza, el ímpetu del mar, adoran la tierra y le dicen la madre tierra. ¿Cuántos han oído hablar han oído esa expresión? La madre tierra, la madre naturaleza, que ella te crió, ella te engendró, dice la palabra, hermanos, que profesando ser sabios, versículo 22, se hicieron más fatuos, necios. Ahí se nos proporciona el indicio. Esa es la respuesta a la pregunta: ¿por qué el hombre adora esto, el otro y aquí y allá? ¿Verdad? Quizás sea que en un pasado lejano los filósofos paganos perdieron de vista a Dios. Porque a través de los tiempos, a través de los siglos, a través de los miles de años, la gente se inclina por adorar toda clase de cosas menos al Dios verdadero. Por eso es que en un principio hablábamos del pueblo de Israel, porque a través de este pueblo, hermanos, es que vino la palabra de Dios. Aleluya. El pueblo de Israel es el pueblo monoteísta, que
que solamente adora a un Dios. Cuando ellos estuvieron en Egipto, ellos conocían a todos los dioses que adoraban los egipcios. Al Dios con cabeza de chacal, al Dios con cabeza de lagarto, al Dios con cabeza de rana, al Dios Ra, Dios Sol, el Dios Luna, el Dios de la oscuridad, Anubis, el Dios Set, el Dios de la muerte, porque hasta la muerte adoran o adoraban. Ellos adoraban el río Nilo, por eso Dios les convirtió el río en sangre. Ellos adoraban a las ranas, por eso Dios les mandó ranas. Ellos adoraban a los piojos, por eso Dios les mandó los piojos. Ellos adoraban a las moscas, el Dios mosca. El Dios les mandó las moscas para que los atormentaran. Ellos decían que el Dios Ra era el Dios todopoderoso y Dios les mandó oscuridad. Ellos adoraban a su Dios Set, a su Dios Anubis, a su Dios Osiris. Y cuando Dios mató al primogénito del faraón y a todos los primogénitos del pueblo egipcio y aún a los primogénitos de los animales, su Dios no pudo resucitar a sus primogénitos. Y Dios vengó la muerte de los niños que fueron ahogados en el río Nilo. Dice el Señor: no te vengues, mía es la venganza, yo daré el pago. Y Dios le cobró con creces al faraón cuando todos los niños, hermanos, varones que nacían en el pueblo de Israel, eran arrebatados de los brazos de sus madres para ser lanzados al río Nilo y ser devorados por los lagartos. Esas madres lloraron por sus hijos, lamentaron esa situación terrible, y Dios, hermanos, no se olvidó de esa situación terrible. Y Dios, hermanos, ahogó a todos los primogénitos del pueblo egipcio, porque eran sus soldados jóvenes, a sus ejércitos más poderosos, los ahogó a todos en el Mar Rojo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Ese es el Dios en el cual tú y yo hemos creído, hermanos. Que es el que tiene poder y autoridad sobre las cosas creadas. Aleluya. Y todas estas cosas, hermanos, han sacado o han destituido al Dios Todopoderoso de sus corazones. Sintieron o han sentido la necesidad de hallar algo que ocupe ese lugar. Quiero hacer énfasis aquí que el ser humano fue creado para adorar a un Dios todopoderoso. ¿Cuántos saben eso? Por eso el ser humano, en el trayecto de su vida, siempre ha sentido la necesidad de tener a un Dios al quien adorar. Pero dice la Escritura que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuánta gente hay que no le da gracias a Dios? Cuando te sientas a la mesa y te vas a echar una cucharada de sopa a la boca, no primero te acuerdas y dices: Dios me dio este plato de comida, y antes de llevarte la cucharada de comida a la boca, primero inclinas tu rostro y glorificas a tu Dios,
porque Él te está dando de comer. Aleluya. A veces hasta en las cosas más simples, a nosotros como cristianos, se nos pasa glorificar y agradecerle a Dios, hermanos. Dice aquí, se han envanecido en sus razonamientos raquíticos. Y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido quiere decir, hermanos, que habla de tenebrosidad, oscuridad. Se han oscurecido, han perdido el rumbo, han perdido la dirección, han perdido el objetivo, han perdido el enfoque, han perdido el propósito de sus vidas. Por eso el ser humano adora cualquier basura. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos enseña estas grandes verdades. El hombre siempre debe adorar algo, pero desafortunadamente no adora al que debe adorar. Aleluya. Para ocupar el lugar de Dios debe existir algo que sea tan grande como Dios. Si Dios ha desaparecido del mundo, ¿por qué no dejar que el mundo sea Dios? Ese es el pensamiento panteísta. Ese fue su razonamiento. Y así comenzó la adoración a las montañas, a los árboles, al sol, la luna, los volcanes, el mar y todas las fuerzas de la naturaleza, incluso al hombre mismo. Tenemos un ejemplo muy claro, y si ustedes, hermanos, quieren investigar, investíguenlo, para que no digan, el hermano Gabriel nos habla, pero quién sabe si lo que diga sea cierto. Bueno, investiguen, por favor. Los tibetanos, los hindúes. Los tibetanos hablan de la fuerza en las montañas, de una energía positiva, de que la mente lo puede todo y que una mente, cuerpo sano, en mente sana, y esa clase de filosofías. En la India prevalecen este tipo de creencias. Los egipcios consideraban al faraón una deidad. El mismo faraón se consideraba el Dios sobre la tierra. Y le llamaban el soberano de las tres coronas, de las dos coronas y de las dos tierras, del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Ellos consideraban al faraón un dios, y el faraón se proclamaba como Dios. Las Sagradas Escrituras corrigen este punto de vista, que es falso, tergiversado del panteísmo. La Biblia nos enseña que Dios se revela en la naturaleza. Tú contemplas las montañas, tú contemplas el sol, la luna, las estrellas. Cuando vas a la costa, ves la inmensidad del mar, la fuerza, la furia del mar, los ríos, las flores, el viento. Y todas esas cosas entendemos por medio de la palabra que todas esas cosas fueron creadas por Dios. Sabemos que existen y las podemos contemplar, pero no las adoramos. No significa que la naturaleza sea Dios.
sino que Dios creó a la naturaleza, aleluya. Y la naturaleza es viva porque el que la creó vive, aleluya. El panteísmo dice que Dios es el universo. La Biblia expresa que Dios hizo el universo. Bendito sea el Señor. Vean la gran diferencia. El panteísmo testifica que Dios es el universo. Pero la Biblia enseña que Dios hizo el universo. Eso es mucho más grande, aleluya. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vean lo que nos dice la Escritura, hermanos. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, aleluya, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, entonces que me digan qué cosa entonces es lo que expresa aquí la Escritura cuando dicen que Jesús no es Dios. Dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, y aparece Hijo con H mayúscula, a quien constituyó heredero de todo el universo y por quien asimismo hizo el universo. ¿De qué otra manera quieres que te lo explique? El cual, siendo el resplandor de su gloria, bendito sea, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Se sentó a la diestra. Vean la exclamación, la exaltación, hermanos, que le da Pablo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, hermanos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en lo más alto. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos dice el panteísmo, hermanos. Podíamos hablar muchas cosas más. Ahora hablaremos del materialismo. Hay mucha gente, y los universitarios son presa fácil de ese tipo de filosofías. Yo cuando estuve en la universidad me daban filosofía me daban la materia de filosofía, y te hablan de Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, y otros de del materialismo dialéctico. Y es un bombardeo de información en la que, si tú al menos creías que hay un Dios, te eclipsan por completo la existencia de un Dios. Y entonces emerge esta filosofía que se conoce como el materialismo. ¿Qué es el materialismo? El materialismo es aquella que niega que exista conexión alguna entre la mente y la materia. Todo es materia. Afirma que las manifestaciones de la vida y la mente y todas las fuerzas son propiedades de la materia. Un ejemplo: así como el hígado segrega la bilis, así el cerebro segrega pensamientos.
y el hombre es una máquina. Son algunos de sus dichos, declaran que el hombre es simplemente un animal. Esa es la filosofía del materialismo. ¿Cómo tú podrías combatir estos criterios? Si tú eres un hombre cristiano y tú le hablas a un universitario y el universitario te refuta con todas sus doctrinas filosóficas, ¿de qué manera tú le puedes aplastar toda esa doctrina y poner en alto la palabra de Dios? Bueno, la Biblia nos da muchas herramientas, ¿verdad? Y también por sentido común, hermanos. Es muy fácil refutar toda esa clase de doctrinas falsas. Una de ellas, número uno, nuestra propia conciencia nos dice que somos algo más que materia. Nuestra propia conciencia. Y hablábamos en estudios anteriores, los temas que hemos abordado anteriores con respecto a, ¿cómo se llama?, las filosofías y las religiones, ¿verdad? Que la conciencia significa con conocimiento. Eso significa conciencia. Entonces, por simple deducción, tú observas las cosas y te preguntas, ¿esto no surgió por obra de la casualidad? La majestuosidad de las montañas, el sol, ¿cómo es que el sol nos alumbra y la tierra está en un lugar en la que ni nos congelamos, pero tampoco nos quemamos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué la tierra es el planeta en el cual no hay otro en el que la ciencia haya demostrado que existe vida como la que hay en este planeta? ¿Este planeta fue formado por casualidad? Bueno, ¿por qué hay tanta belleza en la naturaleza? Pájaros hermosos, y que entre ellos hay también esa relación de sexo masculino y femenino, y se reproducen en todas las especies animales, de los que existen en el mar, de los que existen en el cielo y de las que existen en el campo, y aún el mismo ser humano. ¿Cómo es eso? ¿Todo surgió de la nada? ¿Todo apareció por obra de la casualidad? Todo tiene un orden. En este planeta existen leyes que se conocen como leyes de la física. Y las piedras no andan flotando, porque imagínense que no existiese la ley de la gravitación o la ley de la gravedad. Todas las partículas y aún hasta el excremento que hay por ahí en las calles andaría flotando, y todo eso se crearía un foco de contaminación y sería imposible la vida sobre la faz de la tierra. Todo eso te dice, bueno, hay una fuerza que no podemos ver y sin embargo existe, y es una fuerza que se llama fuerza de gravedad, que nos mantiene suspendidos, aferrados a la superficie de la tierra, que no andamos flotando como las partículas diminutas que vemos en un cuarto oscuro cuando un rayo de luz penetra. Todo eso nos dice, todo tiene un orden, pero ese orden, ¿quién lo estableció? Mi organismo tiene un orden, y es tan complejo que la misma ciencia de la medicina se sorprende entre más investiga y más indaga, se sorprende y se maravilla de la maravilla del ser humano. Somos una maravilla de la creación de Dios. Aleluya. Un médico no puede estudiar todo el cuerpo humano. Se especializa en una parte del cuerpo humano, porque es tan compleja y tan diversa y tan extensa que
se pasaría toda la vida y no le alcanzaría la vida para estudiar cada una de las especialidades que estudian el cuerpo humano. El neurólogo se concentra solamente en el cerebro y sus ramificaciones nerviosas. El neurólogo. El oftalmólogo en la especialidad de los ojos, y no interviene en otra parte del cuerpo porque no es su especialidad. El cardiólogo se especializa en cómo funciona el corazón, y esa es su especialidad. Y cada vez investigan más y dicen cómo esta masa muscular puede latir sin cansancio, porque hay algo que la hace latir, que la hace vivir, que la hace irrigar sangre a todo tu cuerpo. El cerebro es una maravilla. Funciona con impulsos eléctricos neuronales a través de la electricidad. Cuando tú te golpeas esta parte de acá, sientes una descarga eléctrica. Inmediatamente llega el dolor, el mensaje al cerebro, y el cerebro te dice: quita el brazo de ahí porque te estás lastimando. Estamos, hermanos, impulsados incluso por electricidad. Es una maravilla el cuerpo humano. ¿Somos obra de la casualidad? Eso no te pone a pensar, hay alguien que diseñó este cuerpo humano. Cuando tú ves una bolita de algodón, un conejito recién nacido, y le salió su peluche, todo su pelambre, y dices: qué belleza, qué hermosura, y la contemplas y la acaricias y sientes su suavidad, y dices: ¿esto es obra de la casualidad? Hay alguien que creó toda esa diversidad. Bendito sea el Señor. Por conciencia, por simple intuición, tú dices: hay alguien que diseñó todo. Aleluya. Fíjense, dice el materialismo, ¿verdad?, que somos como máquinas, y el hombre es una máquina, y son algunos de sus dichos de que el hombre simplemente es un animal. Ya lo habíamos mencionado antes. Ahora, número 2, vamos con el punto número 2 sobre el materialismo. La experiencia y la observación nos demuestran que la vida puede proceder solamente de una vida existente. Por lo tanto, la vida de este mundo procedió de una causa viva. Aleluya. Jamás se ha probado que la vida pueda proceder de la materia muerta. Se han hecho experimentos en el que antiguamente se creía que a través de la vida podía proceder de, ¿cómo se llama?, comida en estado de descomposición, o incluso unos trapos sudados de ropa humana, o de ropa de seres humanos dejada en un lugar, y que de ahí de repente emanaba vida y aparecían gusanos, moscas, y la gente decía: la vida surge de la nada. Pero después un científico se puso a analizar, y no recuerdo los nombres del que primero dijo que la vida surgía así de la nada, y después, ya me acordé, Luis Pasteur, o Luis Pasteur, pues, hizo el experimento encerrando esa ropa sucia en un dispositivo totalmente hermético, en el que el viento no interviniese, ni viniese una mosca y depositase un huevecillo ahí, y lo estudió durante días, durante semanas y meses, y nunca emergió de ahí un gusano, ni una mosca, ni ningún ser vivo. Refutó a través de esa experimentación que era una mentira lo que el otro había dicho.
Entonces, jamás se ha probado que la vida pueda proceder de la materia muerta. Hace algunos años, algunos hombres de ciencia pensaron que habían hecho un descubrimiento, pero cuando se observó en el aire la presencia de microbios, la teoría quedó en la nada, porque decían que en el aire, ¿verdad?, que es una sustancia inanimada, es materia que no se ve, que de ahí podría surgir la vida. Y decían, esto demuestra que la materia muerta, de la materia muerta emerge vida. Pero después se descubrió, a través, cuando inventaron el microscopio, que existían unas partículas minúsculas que no se pueden ver a simple vista, que andan suspendidas en el aire, y que esas provocan enfermedades, entran por las fosas nasales, por los oídos, por los ojos, por la boca, y entonces se echó por tierra esa teoría. La evidencia que existe inteligencia y diseño en el universo contradice la idea del materialismo ciego. Escuchen lo que acabo de decir, el materialismo ciego. Si se admite la idea que el hombre es una máquina, sabemos que una máquina, porque eso es lo que dice el materialismo, que el hombre es una máquina. Entonces, si el hombre es una máquina, sabemos que una máquina no se fabrica a sí misma. La máquina no produjo al inventor, sino que éste creó a la máquina. Observa tu celular, y el celular no apareció o se ha venido, perfeccionando por sí solo, sino porque hay personas inteligentes que lo van modificando hasta hacerlo incluso cada vez más delgado y más eficiente, porque hay un diseñador. Entonces tú ves un vehículo y el vehículo ¡pum!, apareció de la nada. No, porque hubo un diseñador, hubo un ingeniero que diseñó todas las partes, y una vez que las tuvo en su plano, en su proyecto, las llevó a la práctica y construyó el vehículo. Es una máquina, pero no surgió de la nada. Hubo un diseñador. Todas las cosas que existen en el mundo y fuera de este mundo no aparecieron de la nada. Hay un diseñador. Aleluya. Los males del materialismo es: destruye los fundamentos o bases de la moralidad, porque ya no hay moral. Que si el hombre es una máquina, luego entonces no es responsable de sus hechos. Si el hombre es una máquina, entonces no podemos denominar noble al héroe ni malvado al villano, puesto que no podrían actuar de otra manera aunque lo quisieran. Por lo tanto, un hombre no puede juzgar a otro, puesto que la sierra circular no le puede decir a la guillotina: ¿cómo puede ser tan cruel? O sea, con estas preguntas tú le echas por tierra todos los fundamentos a un materialista. Entonces, ¿cuál es el antídoto para el materialismo? Hago una pregunta. El evangelio predicado en la demostración del Espíritu y con señales que lo siguen. Aleluya. Vayamos a una porción bíblica y con esto terminamos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5.
Primera de Juan, aleluya. Está casi al final de la Biblia. Está antes del Apocalipsis, luego está Judas, luego Primera de Juan y Segunda de Juan y Tercera de Juan. Amén, ¿ya lo encontraron? Amén. ¿Qué dice? Cuando decimos aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el antídoto para el materialismo? El antídoto para el materialismo es el evangelio predicado en la demostración del Espíritu y con señales que lo siguen. Entonces vayamos a esta porción bíblica. Porque hay evidencias y quedaron escritas por aquellos que vieron esas evidencias. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo, y aparece el verbo con B mayúscula o V mayúscula, tocante al verbo de vida. Y cuando habla del verbo de vida estamos hablando de Jesucristo, aleluya. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, porque Juan estuvo allí, lo vio morir y lo vio resucitar. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó por medio de Cristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Escuchen, lo que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, para que tú y yo y todos los que escuchen este mensaje tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. A Él la gloria, a Él la honra, el honor por los siglos de los siglos. Créanme, hermanos, que me da mucha tristeza cuando se preparan estos temas y la gente no viene, porque le dan más prioridad a su materialismo. ¿Cuántos días de la semana tienes para hacer tus actividades? Y el único día que debemos estar aquí para aprender la palabra, no vienes porque es más tu materialismo. Aún siendo cristiano, eres peor que un materialista. A veces somos peores que un materialista, hermanos, porque le damos más prioridad a las cosas materiales. Y esta palabra, hermanos, es para que tú y yo aprendamos más cada día, para que cuando se te presente un caso de esa naturaleza, tengas el conocimiento, la sabiduría, el poder, la autoridad por la palabra, para hablarle a aquel que está perdido. Ponte de pie, por favor.